Hace 4 días estaba eligiendo las flores para mi boda. 2 días después, cancelé todo. No porque hubiera dejado de amar a Daniel, sino porque descubrí que el hombre con el que pensaba casarme ya había decidido quién iba a quedarse con mi casa, y no era yo. Lo más increíble es que nadie levantó la voz, nadie discutió, nadie rompió nada. Simplemente entré a mi propia sala una tarde, y vi al hermano de mi prometido sentado en mi sofá, con los pies sobre mi mesa de centro, diciendo una frase que jamás olvidaré. Bueno, supongo que tendré que acostumbrarme a vivir aquí. Todos sonrieron, como si aquello fuera completamente normal. Fue en ese instante cuando entendí que el problema no era una sola persona, era un plan, y yo acababa de llegar demasiado temprano para verlo terminado. Simplemente entré a mi propia sala una tarde, y vi al hermano de mi prometido sentado en mi sofá, con los pies sobre mi mesa de centro, diciendo una frase que jamás olvidaré. Bueno, supongo que tendré que acostumbrarme a vivir aquí. Todos sonrieron, como si aquello fuera completamente normal. Fue en ese instante cuando entendí que el problema no era una sola persona, era un plan, y yo acababa de llegar demasiado temprano para verlo terminado. Nunca me prometió una vida de lujo, solo decía que quería construir un hogar conmigo. Eso fue suficiente para enamorarme. Durante los primeros meses, todo parecía sencillo. Él respetaba mis decisiones. Nunca hablaba de dinero. Jamás insinuó que mi casa debía convertirse en nuestra casa. Cuando le propuse mudarse conmigo, incluso dudó. ¿Estás segura? No quiero sentir que estoy invadiendo tu espacio. Aquella respuesta me hizo confiar todavía más. Pensé que había encontrado a un hombre diferente, un hombre que entendía el valor del esfuerzo. Durante más de 1 año vivimos tranquilos, compartíamos gastos, planeábamos viajes, hablábamos de formar una familia. Cuando me pidió matrimonio, lloré antes de aceptar, no porque esperara ese momento, sino porque creía que había elegido bien. Los preparativos comenzaron de inmediato, reservamos el salón. Contratamos al fotógrafo, elegimos la música, invitamos a poco más de 100 personas. Todo parecía avanzar exactamente como lo habíamos imaginado, hasta que apareció Sergio, el hermano mayor de Daniel. Lo conocía desde hacía tiempo, siempre había sido amable conmigo, aunque también era el tipo de persona que nunca lograba mantener un trabajo por mucho tiempo. Saltaba de empleo en empleo, gastaba más de lo que ganaba, y cuando algo salía mal, siempre encontraba a alguien a quien culpar. Un viernes por la noche, llegó a cenar con nosotros. Traía una maleta pequeña. Pensé que venía de visita, pero después del postre, Daniel aclaró la garganta. Necesito pedirte un favor. Sonreí. Claro. ¿Qué pasa? Sergio tuvo algunos problemas con el lugar donde vivía. Solo necesita quedarse aquí unos días. Lo dijo con tanta naturalidad que ni siquiera me preocupé. Unos días. No parecía un problema. Después de todo, era su hermano. Asentí. Está bien, mientras encuentre algo pronto. Sergio me dio un abrazo exageradamente efusivo. Sabía que eras un ángel. Esa misma noche, ocupó la habitación de invitados. Los primeros 2 días fueron tranquilos. El tercero empezó a dejar sus cosas fuera del cuarto. Una chamarra en el respaldo de una silla, zapatos junto a la entrada, una caja sobre la mesa del comedor. Pequeños detalles, nada grave. Pensé que solo necesitaba organizarse, pero al 5.º día comenzaron los comentarios. Esta televisión quedaría mucho mejor en aquella pared. La cocina necesita otros muebles. Deberíamos pintar la sala de un color más claro. Siempre decía deberíamos, nunca deberías, como si ya formara parte de las decisiones. Una tarde llegué antes del trabajo. Encontré a Sergio moviendo uno de mis libreros. ¿Qué estás haciendo? Sonrió sin detenerse. Solo probando otra distribución. Aquí entra más luz. Respiré hondo. Prefiero dejarlo donde estaba. No respondió, solo lo regresó lentamente. Cuando Daniel llegó esa noche, le conté lo ocurrido esperando que me apoyara. Él soltó una pequeña risa. Ya conoces a Sergio. Siempre cree que puede mejorar todo. No le des importancia. Quise hacerlo. De verdad lo intenté. Pero las cosas siguieron cambiando. Un domingo descubrí que alguien había reorganizado toda mi cocina. Los vasos, los platos, las especias.
Nada estaba donde yo lo había dejado. Sergio levantó la mano como si esperara un aplauso. Ahora está mucho más práctica. Lo miré en silencio. Antes de responder, Daniel intervino. Admítelo, sí quedó mejor. Sentí una incomodidad difícil de explicar. No era la cocina, era la sensación de que mi opinión empezaba a valer menos dentro de mi propia casa. Las semanas avanzaban, y Sergio seguía allí. Ya nadie hablaba de buscar otro departamento. Cada vez que preguntaba, Daniel respondía lo mismo, solo un poco más. Está pasando por un momento difícil. Una noche, mientras preparábamos las invitaciones de la boda, hice una pregunta sencilla. ¿Cuándo crees que Sergio se mudará? Daniel dejó el sobre que tenía en la mano. No lo presiones. Está haciendo todo lo posible. No insistí, pero algo cambió. Por primera vez sentí que estaba pidiendo permiso para hablar de mi propia casa. 2 días después llegué temprano, porque una reunión había sido cancelada. La puerta estaba entreabierta. Escuché voces desde la sala. No pensaba escuchar la conversación, pero mi nombre hizo que me detuviera. Solo aguanta hasta después de la boda, dijo Daniel en voz baja. ¿Y si cambia de opinión?, preguntó Sergio. Daniel soltó una risa tranquila. No lo hará. Confía demasiado en mí. Me quedé inmóvil. Un segundo después, Sergio hizo una pregunta que me heló la sangre. ¿Entonces de verdad esta casa va a ser nuestra? Durante unos segundos dejé de respirar. No porque creyera haber escuchado mal, sino porque, por primera vez, todas las pequeñas cosas que había ignorado empezaron a encajar como piezas de un mismo rompecabezas. No entré. Di un paso hacia atrás sin hacer ruido y salí otra vez al jardín. Esperé un minuto. Después abrí la puerta haciendo el mismo ruido de siempre. Ya llegué. Sergio veía la televisión como si llevara horas allí. Ninguno parecía sorprendido. Yo tampoco, al menos por fuera. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó Daniel. Sonreí. La cancelaron. ¡Qué suerte! No. Durante la cena observé más de lo que hablé. Sergio servía comida como si conociera perfectamente dónde estaba cada plato. Daniel le pidió que sacara una botella de vino. Ni siquiera tuvo que preguntar dónde estaba. Abrió el gabinete correcto al primer intento. Ese detalle me pareció extraño. Yo había cambiado la ubicación de las copas apenas una semana antes. Solo una persona podía saberlo, alguien que llevaba demasiado tiempo sintiéndose dueño del lugar. Esa noche fingí quedarme dormida. Esperé hasta escuchar la respiración tranquila de Daniel. Entonces, tomé mi teléfono y empecé a revisar las cámaras de seguridad exteriores. Había instalado 2 años atrás un sistema sencillo que grababa la entrada principal y el garaje. Las voces se detuvieron de inmediato. Cuando entré a la sala, Daniel estaba revisando su teléfono. Nunca imaginé que algún día terminaría investigando mi propia casa. Retrocedí las grabaciones de las últimas semanas. Los primeros días no encontré nada importante. Después apareció algo que hizo que mi estómago se cerrara. Un martes por la mañana, mientras yo estaba en la oficina, un camión de mudanzas llegó frente a la casa. No era grande, pero descargó varias cajas. Sergio las recibió con una sonrisa. Miró alrededor antes de meterlas rápidamente por la puerta principal. Jamás me comentó que hubiera comprado muebles, ni mucho menos que estuviera guardando cosas en mi casa. Seguí avanzando la grabación. 2 días después llegó otro vehículo. Esta vez descargaron un escritorio, luego una silla de oficina, después una televisión. No era un huésped temporal. Alguien que piensa irse en pocos días no llena una casa con sus pertenencias. A la mañana siguiente decidí actuar con calma. Sergio, ¿puedo preguntarte algo? Levantó la vista de su café. Claro, ¿ya encontraste departamento? Su sonrisa desapareció apenas un segundo, lo suficiente para que yo lo notara. Estoy viendo opciones. El mercado está complicado. Daniel respondió antes de que pudiera seguir hablando. No tiene sentido apresurarlo. Prefiero que encuentre algo bueno. Asentí lentamente. No discutí, pero dentro de mí ya no quedaban dudas. Algo estaban escondiendo. Esa misma tarde llamé a mi mejor amiga, Camila. Nos conocíamos desde la universidad. Además de ser la persona en quien más confiaba, trabajaba como abogada especializada en bienes inmuebles. No le conté toda la historia, solo le hice una pregunta. Después del matrimonio, ¿alguien adquiere automáticamente derechos sobre una casa comprada antes de casarse? Camila guardó silencio unos segundos.
No es tan simple, depende de muchas cosas. ¿Por qué preguntas? Inventé una excusa. Solo me dio curiosidad. Ella soltó una pequeña risa. Valeria, te conozco demasiado. Cuando quieras decirme la verdad, llámame. Colgué sintiéndome culpable. Todavía quería creer que estaba exagerando, que todo tenía una explicación, pero las señales seguían apareciendo. 3 días después regresé del supermercado. Mientras acomodaba las bolsas, escuché a Sergio hablando por teléfono en la terraza. No pretendía escuchar, pero otra vez mencionó mi nombre. No, todavía no. Después de la boda será mucho más fácil. Sí, Daniel ya habló con ella varias veces. Solo falta convencerla de firmar unos papeles. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No escuché el resto de la conversación. Me alejé antes de que pudiera verme. Aquella noche casi no dormí. ¿Qué papeles? ¿Firmar qué? Jamás habíamos hablado de cambiar la escritura de la casa, ni de agregar el nombre de Daniel. Era una conversación que simplemente nunca había existido. Entonces recordé algo. 2 semanas antes, Daniel había mencionado de manera casual que, después de casarnos, sería bonito poner todo a nombre de los dos. En aquel momento me pareció una idea romántica. Ahora sonaba completamente diferente. Ya no era una muestra de compromiso, era un objetivo. Los días siguientes decidí hacer un pequeño experimento. Empecé a decir mi casa cada vez que hablábamos. No la casa, no nuestro hogar, solo mi casa. La reacción fue inmediata. Daniel comenzó a corregirme. Nuestra casa, lo decía sonriendo, como si fuera un simple detalle, pero insistía cada vez. Nuestra casa, nuestra cocina, nuestro patio, nuestro futuro, hasta que una noche respondí con tranquilidad. Todavía no. El ambiente cambió de inmediato. Daniel dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Cómo que todavía no? La compré muchos años antes de conocerte. Sigue siendo mi casa. Después será nuestro hogar. No es lo mismo. Durante unos segundos nadie habló. Fue Sergio quien rompió el silencio. No deberías pensar así cuando vas a formar una familia. Sonreí con educación. Nadie te pidió opinión. Su expresión cambió. Fue la primera vez que dejaba de verme como una mujer fácil de convencer. Al terminar la cena, subí a mi habitación. Mientras me cambiaba, escuché voces en la planta baja. Esta vez no bajé, solo abrí un poco la puerta. Te dije que no la presionaras tanto, susurró Daniel. Pues alguien tiene que hacerlo. No podemos esperar para siempre. Confía en mí. Después de la boda será diferente. Ella siempre termina cediendo. Esas palabras terminaron de romper algo dentro de mí. No estaban improvisando. Llevaban tiempo hablando de esto, y estaban convencidos de que el matrimonio les daría una oportunidad para quedarse con lo único que había construido completamente sola. Al día siguiente llamé nuevamente a Camila. Esta vez no oculté nada. Le conté absolutamente todo. Cada conversación, cada comentario, cada cambio, cada sospecha. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente escuché su voz. Valeria, no sé exactamente qué están planeando, pero una cosa sí sé, no firmes absolutamente nada, ni antes ni después de la boda. Y, si yo fuera tú, empezaría a revisar todos los documentos relacionados con esa casa, porque tengo la sensación de que esto apenas está comenzando. Colgué lentamente. Miré el anillo de compromiso sobre mi mano. Hasta una semana antes representaba el inicio de una nueva vida. Ahora se había convertido en el recordatorio de la peor decisión que podía tomar. Y todavía no había descubierto toda la verdad. Porque esa misma noche encontré un sobre escondido en el estudio de Daniel. Un sobre que llevaba escrito mi nombre, y que contenía algo que jamás había autorizado. No abrí el sobre de inmediato. Lo sostuve entre mis manos durante varios segundos, intentando convencerme de que debía existir una explicación razonable. Quizás eran documentos del salón, tal vez algún contrato de la luna de miel, cualquier cosa menos lo que mi intuición empezaba a gritar. Respiré hondo, lo abrí. Dentro había varias hojas impresas. En la primera aparecía el logotipo de una notaría. En la segunda, una lista de bienes patrimoniales. Y en la tercera encontré una hoja llena de notas escritas con la letra de Daniel. Algunas frases estaban subrayadas. Después del matrimonio, convencerla de simplificar los trámites. No mencionar el cambio de propiedad el mismo día. Mi garganta se cerró. No era un contrato terminado, era un plan.
Un plan cuidadosamente pensado para conseguir mi firma cuando estuviera feliz, distraída y confiada. La última hoja terminó de destruir cualquier duda. Había una nota escrita por Sergio. Cuando todo esté listo, por fin tendremos una casa de verdad. No decía ustedes, decía tendremos, ellos, no nosotros. Tomé fotografías de cada documento, las guardé en una carpeta privada, volví a colocar todo exactamente donde estaba. No quería que supieran que había descubierto su juego. Aquella noche dormí apenas un par de horas. No lloré. Curiosamente, las lágrimas nunca llegaron. En su lugar apareció algo mucho más peligroso: claridad. A la mañana siguiente pedí un día libre en la oficina. Mi primera parada fue el despacho de Camila. Leyó cada fotografía con atención. No interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, dejó las hojas sobre el escritorio. Legalmente estos papeles no significan nada todavía, pero sí muestran una intención muy clara. ¿Crees que todo esto empezó por la casa? Camila negó con la cabeza. No, creo que la casa fue la razón por la que decidió quedarse contigo. Aquellas palabras dolieron más de lo que esperaba, porque, en el fondo, ya había empezado a sospecharlo. Durante 2 horas revisamos todos los documentos relacionados con mi propiedad. La escritura, los pagos, el crédito hipotecario, ya liquidado, los impuestos. Todo estaba perfectamente en orden. Nadie podía reclamar absolutamente nada. Eso me dio tranquilidad. Pero todavía quedaba un problema: la boda. Más de 100 invitados, proveedores contratados, familias involucradas. Cancelar todo de un día para otro tendría un costo enorme. Camila me miró fijamente. ¿Qué es más caro, perder dinero o perder tu casa? No necesité responder. La decisión estaba tomada. Solo faltaba elegir el momento adecuado. Esa misma tarde regresé a casa con una sonrisa. Besé a Daniel como todos los días. Le pregunté cómo había estado su jornada. Incluso le propuse salir a cenar. Quería que creyera que todo seguía igual, y funcionó. Esa noche volvió a hablar del futuro. Cuando estemos casados podríamos remodelar la cocina. Asentí. Claro, también podríamos derribar esa pared. Respondí sonriendo. Lo pensaremos. Cada palabra aumentaba su confianza. Ya no escondía sus planes. Solo esperaba el momento de hacerlos realidad. Al día siguiente llamé en secreto al salón de eventos. Pregunté cuáles eran las condiciones para cancelar. Perdería parte del depósito. Era una cantidad importante. Aún así acepté. Después hablé con el fotógrafo, con el servicio de banquetes, con la empresa de decoración, uno por uno. Algunos depósitos no eran reembolsables, otros sí. Cada llamada representaba una despedida silenciosa del futuro que había imaginado. Nunca pensé que cancelar una boda pudiera sentirse como organizar un funeral, pero eso era exactamente lo que estaba haciendo, enterrando una vida que jamás llegaría a existir. Solo había una persona que todavía no sabía nada: mi madre. La cité para almorzar al día siguiente. Cuando terminé de contarle todo, permaneció varios minutos en silencio. Finalmente tomó mi mano. Estoy orgullosa de ti. La miré sorprendida. Esperaba preguntas. Esperaba tristeza. No esas palabras. ¿Orgullosa? Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Porque descubriste la verdad antes de firmar un matrimonio con alguien que no te respetaba. No estás perdiendo un esposo. Estás evitando un desastre. Aquella frase me dio una paz que llevaba días buscando. Esa misma noche preparé una pequeña maleta. No era para mí. Era para Daniel. La dejé dentro del armario de la habitación de invitados. Todavía no era momento de decir nada, pero quería recordarme que, muy pronto, él sería quien tendría que marcharse. Faltaban 48 horas para la boda. El ensayo estaba programado para la tarde siguiente. Toda la familia de Daniel ya había llegado a la ciudad. Sergio caminaba por mi casa como si fuera el anfitrión. Incluso se atrevió a decirle a una tía dónde podía estacionar su automóvil. Lo observé desde la ventana. Ya no sentía rabia, solo una extraña calma. Las personas peligrosas suelen cometer más errores cuando creen que ya ganaron, y ellos estaban completamente convencidos de haberlo hecho. Aquella noche organizaron una pequeña reunión familiar en la sala. Yo preparé café, serví postres, sonreí, escuché historias.
Nadie imaginaba que llevaba varios días cancelando cada detalle de la boda. En un momento, una de las primas de Daniel comentó entre risas: «¡Qué suerte tiene Sergio! Encontró un lugar perfecto para empezar de nuevo». Todos rieron, todos menos yo. Daniel respondió sin pensar: «Sí, aquí estará muy bien durante muchos años». El silencio duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Acababa de admitir, frente a toda su familia, que Sergio no pensaba marcharse. Nadie pareció sorprendido. Eso significaba que todos lo sabían. Todos, excepto yo. Aquella fue la última pieza del rompecabezas. Ya no era un secreto entre dos hermanos. Era un plan del que toda la familia formaba parte. Esa misma madrugada envié el último correo electrónico. Asunto: cancelación definitiva del evento. Cuando presioné el botón de enviar, sentí que el peso de varias semanas desaparecía de mis hombros. La boda había terminado. Solo faltaba informar al novio, y decidí hacerlo de la manera más inolvidable posible, porque mientras Daniel dormía creyendo que en menos de 48 horas se convertiría en mi esposo, yo acababa de preparar la sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Dormí mejor aquella última noche que durante las 2 semanas anteriores. No porque hubiera olvidado la traición, sino porque, por primera vez, ya no tenía ninguna duda sobre lo que debía hacer. A las 7 de la mañana preparé café como de costumbre. Daniel apareció en la cocina sonriendo. «Buenos días, futura esposa». Le devolví la sonrisa. «Buenos días». Sergio entró unos minutos después. Se sirvió café sin siquiera preguntar. Después abrió mi refrigerador y empezó a revisar qué iba a desayunar. Era increíble. Ya ni siquiera fingía ser un invitado. Daniel miró el reloj. «En unas horas tenemos el ensayo. Después solo faltará disfrutar el gran día». Asentí. «Sí, hoy será un día que ninguno de nosotros va a olvidar». Él creyó que hablaba de la boda. Yo hablaba del final. Mientras ellos salieron para recoger unos trajes que necesitaban un último ajuste, hice 3 llamadas. La primera fue al salón. Confirmé oficialmente que el evento estaba cancelado. La segunda fue al hotel donde se hospedarían algunos invitados. La tercera fue a la empresa de mudanzas que había contratado la noche anterior. Les di una dirección, la mía, y una hora exacta, las 11 de la mañana. Durante unos segundos nadie habló. Daniel levantó la vista. «¿Qué clase de broma es esta?». Negué lentamente. «No estoy bromeando». Su expresión cambió de la confusión al miedo. «Valeria, espera, podemos hablar. Llevo semanas intentando hablar. Ustedes fueron quienes prefirieron hacer planes a mis espaldas». Sergio dio un paso al frente. «No puedes echarnos así», respondí con tranquilidad. «Claro que puedo. La escritura está únicamente a mi nombre, y ustedes son invitados. Invitados que ya no son bienvenidos». Daniel respiró profundamente. Todavía intentaba mantener el control. «Escuchaste algo fuera de contexto. No sabes toda la historia». Sonreí por primera vez. «Entonces ayúdame a entenderla». Saqué mi teléfono. Abrí una carpeta. Comencé a mostrar una fotografía tras otra, las notas encontradas en el sobre, los documentos, las frases escritas con su propia letra, la lista de planes para convencerme de firmar después del matrimonio. El rostro de Daniel perdió todo color. Sergio dio un paso hacia atrás. Eso no significa», lo interrumpí. «Significa exactamente lo que dice». Daniel intentó acercarse. «Podemos solucionarlo». Tomé otro documento del bolso. Era una copia impresa de la cancelación del salón. Después otra. El fotógrafo, la decoración, el banquete. Todo estaba cancelado. No habrá boda. No habrá ceremonia. No habrá recepción. No habrá matrimonio. Solo habrá una mudanza. Daniel comenzó a desesperarse. «¿Qué les voy a decir a nuestras familias?». Lo miré fijamente. La verdad, por primera vez desde que empezó todo, levantó un poco la voz. «Vas a destruir mi vida». Respiré con calma. No, yo solo me negué a dejar que destruyeran la mía. En ese momento llegaron los empleados de la empresa de mudanzas. Se acercaron con una orden de servicio. «Aquí debemos recoger las pertenencias del señor Daniel y del señor Sergio». Asentí. «Sí, todo lo que les pertenece,
Está en la habitación de invitados y en la sala. Ellos comenzaron a trabajar inmediatamente. Sergio protestó. Daniel discutió, pero ninguno pudo detenerlos. En menos de 90 minutos, todas sus cajas estaban dentro del camión. Cuando terminaron, les entregué un juego de llaves nuevo al cerrajero que esperaba en la entrada. Daniel me miró sorprendido. ¿También cambiaste las cerraduras? Hace una hora. Nunca volverán a abrir esta puerta. Supe que había comprendido que todo había terminado cuando dejó de discutir. Solo bajó la cabeza. Mientras caminaba hacia el camión, dijo casi en un susurro, «Nunca pensé que llegarías tan lejos». Respondí sin levantar la voz. «Yo nunca pensé que intentarías quedarte con la casa que construí antes de conocerte». Se marcharon. No hubo gritos, no hubo insultos, solo el sonido del motor alejándose por la calle. Entré. La casa estaba en silencio. Por primera vez en semanas, ese silencio se sintió como paz. Durante los días siguientes llamé personalmente a todos los invitados. No inventé historias. Solo dije que la boda había sido cancelada porque había descubierto algo que hacía imposible continuar. La mayoría entendió. Algunos hicieron preguntas. Otros guardaron silencio. No necesitaba convencer a nadie. La única persona a la que debía creerle era a mí misma. 2 semanas después recibí un mensaje inesperado. Era la madre de Daniel. Pensé que intentaría defender a su hijo. En cambio escribió, «No estoy orgullosa de lo que hicieron. Intenté convencerlos de detenerse, pero no me escucharon. Lamento mucho el daño que te causaron». Le respondí con respeto. No guardaba rencor hacia ella, pero tampoco necesitaba volver a formar parte de esa familia. Pasaron varios meses. Volví a llenar la casa de plantas. Reacomodé los muebles exactamente donde siempre me habían gustado. La habitación de invitados volvió a ser una oficina. La cocina volvió a sentirse mía. Y, por primera vez desde que compré aquella casa, entendí algo importante. El verdadero hogar no son las paredes. Es la tranquilidad con la que puedes cerrar la puerta cada noche. Muchos me preguntaron después si me arrepentía de haber cancelado una boda 2 días antes de celebrarla. Siempre respondía lo mismo. Es mucho más doloroso cancelar una boda que cancelar un matrimonio 10 años después. Pero también es muchísimo más barato. Perdí algunos depósitos. Perdí tiempo. Perdí una relación. Sin embargo, conservé algo que vale mucho más que cualquier celebración, mi dignidad, mi paz, y el hogar que construí con el esfuerzo de toda una década. Hoy, cuando entro por esa misma puerta, ya no recuerdo la traición, recuerdo la decisión que cambió mi vida, la decisión de creer en las pruebas antes que en las promesas, porque el amor puede hacerte bajar la guardia, pero el respeto nunca debería pedirte que renuncies a lo que has construido con tus propias manos. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si descubrieras, apenas 2 días antes de tu boda, que la persona que amas ya estaba haciendo planes con tu futuro sin pedirte permiso, ¿cancelarías todo para proteger tu paz? ¿O seguirías adelante esperando que el matrimonio cambiara a alguien que ya había mostrado quién era?